¿Qué tal, amigos? Les habla el Teacher Walter con una historia más de la antigua civilización de Roma. Hemos hablado de la importancia de la línea del tiempo. Para ubicarnos y hablar de la ciudad de Roma, debemos saber que fue fundada en el año 753 a.C., es decir, antes que naciera Jesucristo, 753 años fue su fundación. Dice la leyenda que por Rómulo y Remo fue fundada. Fue el epicentro de una de las civilizaciones más influyentes de la historia. La influencia de Roma se extendió por todo el mundo antiguo y su legado sigue presente en la actualidad. Uno de los aspectos más importantes de la cultura romana fue el derecho romano, que se convirtió en la base del sistema legal de muchos países occidentales. Según la leyenda, Rómulo y Remo fueron abandonados en el río Tíber y criados por una loba. Cuando crecieron, fundaron la ciudad de Roma en una colina llamada Palatino. Sin embargo, esta historia es probablemente ficticia y no hay pruebas arqueológicas que la respalden. Lo que sí es cierto es que Roma fue fundada en una ubicación estratégica. Estaba situada en el centro de Italia, cerca del río Tíber y del mar Mediterráneo. Además, estaba rodeada de colinas que proporcionaban defensa natural contra los ataques enemigos. Durante sus primeros años, Roma fue gobernada por reyes. Según la tradición, el primer rey fue Rómulo, seguido por otros 6 reyes más. Sin embargo, no hay pruebas concretas de la existencia de estos reyes y es posible que sean personajes legendarios. En el año 509 a.C., Roma se convirtió en una república. El poder fue transferido a 2 cónsules elegidos por los ciudadanos. La República Romana duró hasta el año 27 a.C., cuando Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma. ¿Qué influencia ha tenido en el derecho? El derecho romano fue uno de los legados más importantes de la cultura romana. Durante siglos, el derecho romano fue la base del sistema legal de muchos países europeos y latinoamericanos. El derecho romano se basaba en 2 fuentes principales: la ley y la costumbre. La ley era creada por los magistrados y los senadores, mientras que la costumbre era el resultado de las prácticas sociales y las tradiciones. Una de las características más importantes del derecho romano era su universalidad. El derecho romano se aplicaba a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su origen social o étnico. Además, el derecho romano era flexible y podía adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad. El derecho romano también fue innovador en términos de procedimientos legales. Los juicios se llevaban a cabo ante un juez o un jurado y se permitía la presentación de pruebas y testigos. Además, se establecieron procedimientos para garantizar que los acusados fueran tratados con justicia y equidad. Otra contribución importante del derecho romano fue la creación del concepto de propiedad privada. Antes de Roma, la tierra y otros recursos eran propiedad comunal y no había una noción clara de propiedad privada. Sin embargo, Roma estableció leyes para proteger la propiedad privada y para garantizar que los propietarios tuvieran derechos exclusivos sobre sus bienes. En resumen, el inicio de Roma marcó el comienzo de una civilización que tuvo una gran influencia en la historia del mundo.
uno de los legados más importantes de Roma fue el derecho romano, que se convirtió en la base del sistema legal de muchos países occidentales. El derecho romano se caracterizó por su universalidad, flexibilidad e innovación en términos de procedimientos legales. En definitiva, la influencia de Roma sigue presente en nuestra sociedad actual y su legado seguirá perdurando en el futuro. Gracias por escucharnos. Recuerden, les habló el Teacher Walter con un tip más de historia. Hasta la próxima.